Son bastante nutritivos en el aspecto del conocimiento y es bueno a veces incluso repasar estos temitas que para algunos puede que ya dominemos, pero que sean de un buen repasito para que no se nos olviden, ¿cierto? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Loaiza. También es que por aquí están haciendo malas condiciones de luz, por eso no estoy compartiendo la cámara. Pero bueno, eh, hoy voy a compartir con ustedes una visión un poquito integral de lo que es la arquitectura limpia. Entonces, yo con ciertos años de experiencia en el desarrollo de software, pues he visto de primera mano los desafíos que surgen al implementar arquitecturas tradicionales y es por eso que pues, hoy vamos a explorar un poquito qué es la arquitectura limpia y cómo puede ser una solución para muchos de estos problemas. Para esta presentación, pues vamos a primero a dar una pequeña contextualización, cuáles son las problemáticas más comunes al trabajar las arquitecturas de capas tradicionales. Luego vamos a definir qué es una arquitectura de software, porque es importante, y vamos a profundizar en el concepto de arquitectura limpia. Eh, Obviamente ya vamos a entrarnos en lo que es arquitectura limpia, vamos a revisar unos fundamentos que son muy importantes tener presentes antes de empezar a trabajar con esta arquitectura, algunas capas que componen a lo que es la arquitectura limpia y pues finalmente vamos a dar un caso práctico utilizando el plugin de Scaffold de Bancolombia. Así que, bueno, vamos a empezar. Al final va a haber un espacio de preguntas, pero a lo largo de la presentación no duden en interrumpirme. Si tienen una duda puntual de lo que se está presentando en ese momento, pues es bienvenida cualquier tipo de pregunta, ¿cierto? Listo, entonces vamos a continuar con la contextualización. ¿Por qué vamos a hablar de arquitectura limpia? Vamos a primero a enfocarnos desde el comienzo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos modelar un sistema, queremos cumplir o suplir una necesidad, ¿cierto? Allí surgen unas políticas que después vamos a tratar como algo del sistema, que van a estar divididas en alto nivel y bajo nivel. Entonces, vamos a entenderlo coloquialmente como qué es lo que se debe de hacer y cómo lo vamos a hacer. Allí, pues, es importante tener presente que lo fundamental de la arquitectura limpia sería segregar, ¿cierto? O independizar estos dos tipos de políticas para poderlas gestionar individualmente. Esto nos va a facilitar muchas cosas en todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Pero por el momento quedémonos con estos dos conceptos, ¿cierto? Todo lo que es la lógica central del negocio y todo lo que son los detalles de implementación tecnológicos que van a suplir esa necesidad del negocio. Entonces, teniendo esos dos conceptos ahí presentes, surgen ya, pero como parte de la solución, unos temas de complejidad. Entonces está la parte esencial y la parte accidental. La parte esencial, pues, es todo lo que es inherente al problema como tal, ¿cierto? No, aquí no estamos incluyendo aspectos tecnológicos, no vamos a incluir temas de frameworks, bases de datos, nada por el estilo. El solo hecho de querer solucionar esta problemática o política tiene de por sí, tiene per se unas complejidades, pero al nosotros inyectar una solución, vamos a hacer una analogía. Digamos que Colombia tiene la misión de, en el 2032, llevar su primer cohete al espacio. Listo, esa sería entonces la política de alto nivel, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Llevar a un colombiano al espacio, listo. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuáles van a ser estas inyecciones a nivel de solución que se van a tener? ¿Qué cohetes se va a usar? ¿Cómo van a ser las trayectorias? ¿Qué día? ¿Cuáles van a ser las condiciones climáticas óptimas? Entonces, aquí pues ya estamos teniendo en cuenta todo lo que es la parte accidental de la solución. Cuando trabajamos de una arquitectura tradicional, ¿cierto? Cuando tenemos una arquitectura tradicional que tiene todas las capas en un solo proyecto o un solo módulo, surgen unas grandes problemáticas que resultan ser algo comunes a medida que pasa el tiempo. Allí pues las tenemos descritas como alto acoplamiento, cuando tenemos la parte tecnológica muy inmiscuida en toda la lógica de negocio y que algún cambio en esta implementación tecnológica puede que nos afecte la lógica de negocio. Y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Una baja cohesión donde tenemos código que tiene muchas responsabilidades y está todo unificado y no independizado o fácil de gestionar. Tenemos por allí entonces como
resultado la nula separación de la complejidad describíamos anteriormente. No tenemos separada esta lógica de negocio de toda esta implementación tecnológica, entonces nos va a resultar después en muchos conflictos que van a resultar también aquí en esos otros dos puntos, que son escalabilidad limitada, porque para hacer estos cambios, pues vamos a tener que eh, tratar todo el código desde el comienzo, verificar que algún cambio que hagamos no dañe una solución que teníamos previamente realizada. Estos mantenimientos por cómo se extienden el tiempo, por la necesidad de mayor esfuerzo humano, pues van a ser más costosos. Y quiero hacer mucho énfasis en este otro punto, en la evolución tecnológica. Estamos rodeados actualmente de una época en la que la tecnología avanza demasiado rápido. La tecnología que puede que hoy estemos implementando en unos 2 años o 3 ya quede obsoleta o que salgan nuevas versiones que cambien completamente la forma de implementarse o de entenderse esta tecnología. Siendo así, si tenemos una arquitectura muy acoplada, pues vamos a tener dificultades eh, pues bueno, vamos a tener terribles dificultades después para tener que hacer estos cambios. Y por eso es que cuando tenemos un sistema rígido, pues todos estos tipos de cambios son difíciles de adaptar, ¿cierto? Eh, Puede que en algún momento haya una parte donde tenemos que tomar una decisión de qué tecnología tomar, ¿cierto? Entonces es importante que al momento de adoptar una tecnología, eh, tengamos consolidado con argumentos claros y analicemos cuál podría ser el comportamiento de esta tecnología. Obviamente, cuando estamos aplicando arquitectura limpia, no vamos a obviar el aspecto de que la tecnología sigue avanzando y vamos a hacer cambios a diestra y siniestra. Obviamente, lo que queremos es minimizar todos estos tipos de impactos que nos puedan generar aspectos negativos en todo el ciclo de vida del desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas problemáticas, vamos a hablar un poquito de entonces qué es la arquitectura de software y ya después cómo, teniendo clara la definición de la arquitectura de software y estas problemáticas, es que la arquitectura limpia pues, nos va a ayudar a solucionar todos estos tipos de aspectos. Entonces, partamos de la idea de que la arquitectura de software es toda la estructura en cómo se organizan nuestros componentes del sistema. Allí arriba, pues hay una imagen alusiva a unos planos. Digamos que somos arquitectos tradicionales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con obras de edificios, casas, y queremos construir un edificio. Ese edificio, digamos que es nuestro sistema. Si tenemos claros cuáles van a ser las distribuciones de los pisos, cómo van a ir las puertas, dónde van a ir la distribución de los circuitos, de las canaletas, de cómo va a estar distribuida la parte del agua, de la electricidad, del gas, al momento de nosotros realizar la construcción, ¿cierto? Ya de montar como tal el edificio, va a ser mucho más fácil porque ya tenemos todo completamente documentado, tenemos todo organizado o ya tenemos las reglas de negocio establecidas, ya sabemos por dónde partir. El con qué concreto lo vamos a hacer, con qué ladrillos, con qué cosas, eso no nos debería afectar el resultado, ¿cierto? No debería afectar el propósito que es construir un edificio. Pero entonces si lo llevamos a nuestra parte tecnológica, todas estas reglas de negocio que suplen a esa necesidad no deberían verse afectadas por esa implementación tecnológica. De hecho, estas deben, antes de complementar esas reglas de negocio, y son estrategias que de alguna forma nos deben permitir controlar y no depender pues, de estas partes tecnológicas, ¿cierto? Allí entonces, el objetivo de nosotros adoptar una arquitectura de software es facilidad de desarrollo. Todo se resume en eso, ¿cierto? Facilidad de desarrollo y operación y mantenimiento. Nosotros queremos, nosotros queremos tener sistemas de software fáciles de mantener, que tengan menos costos de todos los tipos de recursos y que sean fáciles de desarrollar. Así entonces, vamos entonces con otros conceptos clave. Em, Al día de hoy han surgido muchas arquitecturas. Em, Pueden ser, por ejemplo, la hexagonal, la onion y en este caso que estamos hablando, la arquitectura limpia. Estas pues han facilitado la forma en cómo se construye, cómo se extiende y cómo se soporta el software a lo largo del tiempo, permitiéndonos, por ejemplo, retrasar la toma de decisiones hasta el momento oportuno
o nos dan cierta flexibilidad al momento de cambiar una decisión ya tomada. ¿Cómo así? Entonces, nosotros pues ya tenemos la arquitectura de software elegida y ya entonces simplemente si queremos adoptar alguna tecnología u otra, pues esto podemos irlo haciendo incluso en la marcha, ¿cierto? Porque nuestras reglas como tal son lo más importante y es lo que en un inicio nosotros modelamos. La forma en cómo se construye el software modelable, pues depende del conjunto de alternativas que puedan ir intercambiando, puedan irse intercambiando sin impactar excesivamente el sistema. Entonces, todas estas alternativas son todos los tipos de frameworks, protocolos, tipos de bases de datos, todo lo que pueda ser alterable en el tiempo. Y nosotros queremos que nuestro sistema sea adaptable a todos estos tipos de detalles. Otros conceptos clave, pues claro, no, como veníamos diciendo, lo que queremos lograr es una independencia de los frameworks que utilicemos. Ya entonces tenemos muy claro esta parte de que la lógica y la parte tecnológica tienen que ir completamente independientes y eso nos va a permitir que nuestra lógica perdure en el tiempo, nos va a facilitar muchas cosas. Asimismo, pues nos va a facilitar temas de desarrollo o como tenemos en el punto número 2, de estabilidad para que las pruebas puedan ser automatizadas y mucho más fáciles de implementar, ¿cierto? Ahora sí, entonces, para todos estos conceptos que hemos venido hablando, estas problemáticas o para adoptar entonces una arquitectura de software que se acomode a nuestros tiempos, pues por allí en el 2017, Robert Martin en su libro Arquitectura Limpia, pues ya entonces incluyó una serie de buenas prácticas, unos argumentos bastante consolidados de cómo se pueden entonces diseñar en esta época actual los sistemas que van a suplir nuestras necesidades de negocio. Es por eso entonces que vamos a hablar de arquitectura limpia. Esta, pues bueno, es un enfoque de diseño de software o como dicen otras personas, es un modelo conceptual. Allí simplemente están dejándonos cuál debería ser el modelo a seguir en un sistema. Esto nos deja pues con muchas alternativas después en la parte de la implementación. Vamos a tener bastantes alternativas o incluso podemos personalizarlo según sean nuestras necesidades. Pero bueno, esto es un enfoque que nos va a permitir desacoplar la lógica y la implementación. Entonces, por allí también coloqué la imagen de una arquitectura limpia, como se ve a la derecha, eh, porque ya entonces vemos consolidados todas las partes que componen al edificio de una manera armónica, de una manera limpia. Podemos entenderla mucho mejor, podemos trabajar con ella de una manera más cómoda, más flexible. Entonces, esto nos trae una serie de beneficios, como lo pueden ser la mantenibilidad y la escalabilidad mejoradas. Aquí ya estamos dándole un contrapeso a esas problemáticas que hablamos al comienzo. Vamos a facilitar todas las pruebas a lo largo de todo el desarrollo y lo más importante, sin duda, vamos a permitir cambios sin que afecten a la lógica central. Eso es como lo más primordial y en lo que más vamos a hacer énfasis, ¿cierto? Todo se resume en arquitectura limpia a separar o independizar toda la lógica de negocio de la implementación tecnológica. Siendo así, vamos a hablar de unos fundamentos que son súper primordiales cuando hacemos la arquitectura limpia. Vamos a empezar con esta partecita que muchos ya tenemos muy presente, que son los principios SOLID. Ahí pues yo coloqué que van a estar presentes en Clean Architecture sí o sí, ¿cierto? Entonces es bueno que los repasemos y que sepamos un poquito pues por dónde vamos a manejar la parte del desarrollo. Tenemos por la S, el Single Responsibility, vamos a tener una clase que debe tener una sola responsabilidad. Como vemos, pues agregué unas imágenes que nos van a ayudar a entender o para ilustrar de mejor manera estos conceptos. Así que bueno, si tenemos una clase cuchara y una clase tenedor, es mucho mejor que tener, o sea, que cumplan una sola responsabilidad a tener una clase que realiza muchas cosas, porque vamos a empezar a tener baja cohesión allí. Open Closed, como dice allí, el código debe ser extensible sin modificar su comportamiento original. El comportamiento original del mixer que vemos allí es tener un motor que rote y que nos genere movimiento y poder batir los alimentos de manera más cómoda. Pero
debe ser extensible, o sea, no vamos a modificar el cómo funciona el mixer si le cambiamos la punta, ¿cierto? Vamos a revolver distintos tipos de alimentos con distintos tipos de ensambles que le coloquemos, pero el comportamiento original, que es el de girar y eh, generar movimiento, pues no va a cambiar. Tenemos por allí la list scope substitution. Esto básicamente dice que las subclases deben poder sustituir a sus clases sin alterar la su funcionabilidad. Tenemos por allí a un deportista, ¿cierto? Que es un powerlifter, ¿cierto? Este hereda de un deportista. Como tal, estamos extendiendo al deportista, entonces tenemos todo el comportamiento del padre, simplemente le estamos agregando nuevas funcionalidades que no nos alteran a la clase base, ¿cierto? Su funcionalidad de deportista sigue siendo la misma. Continuamos por acá con Interface Segregation. Básicamente dice que a veces podemos extender mucho las interfaces, ¿cierto? Entonces debemos de tratar de especificarlo mucho mejor. Los clientes no deben implementar métodos que no usan. Entonces, si tenemos digamos, tenemos un medio de pago. Tenemos varios de medios de pago, pero el fin primordial es el pago, ¿cierto? Entonces, no importa si lo vamos a hacer por efectivo, no importa si lo vamos a hacer por tarjeta de crédito, débito, por PC, el pago, pese a que tenga bifurcaciones, de obtener un mismo resultado. De allí que esas segregaciones se unan a un mismo objetivo. Y finalmente, uno de los conceptos más importantes y con el cual nos vamos a comunicar en las distintas capas es la inversión de dependencias, dependency inversion, que tenemos allí. Aquí tenemos una analogía de un enchufe, ¿cierto? Nosotros queremos obtener corriente. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos conectarlo directamente al tomacorriente, pero entonces, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Con alambre de aluminio, con alambre de cobre? Esto a la larga nos va a afectar el desarrollo, o sea, nos va a afectar la solución. Pues yo creo que no, ¿cierto? O por aquí también hay otra analogía. Si nosotros queremos tener un sistema que tenga bajo acoplamiento, si yo voy a conectar un enchufe al tomacorriente, ¿cierto? Sería lógico soldar o dejarlo pegado con algo que no me permita después zafar ese enchufe. Entonces de allí vamos a entender que todos estos acoples que nosotros hacemos de dependencias son algo temporal, ¿cierto? No vamos a dejarlo soldado ahí y que si cambiamos algo va a dañarnos completamente alguna de las dos partes. Eso simplemente pues son abstracciones que no dependen de ninguna implementación concreta. Siendo así, vamos a hablar entonces de lo que son las capas de la arquitectura limpia. En este caso, yo voy a darles un ejemplo basándome en esta arquitectura que es una arquitectura más práctica. Esta es una de las tantas implementaciones que se pueden hacer de arquitectura limpia. Y pues en este caso, vamos a trabajar un proyecto de Gradle multimódulo. Está enfocado a lenguaje Java. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las capas que dividen a esta arquitectura, cuáles son los módulos más relevantes y vamos a verlo de esa manera. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, entonces un modelo conceptual que logra separar todas las responsabilidades mediante capas. La idea es materializar la propuesta con, como ya estaba diciendo al comienzo, pues con algo más concreto, como lo puede ser un proyecto de Gradle multimódulo. Pero esto pues se puede aplicar en muchos proyectos con distintos lenguajes, con distintos frameworks, ¿cierto? Aquí, bueno, lo más relevante podríamos ver que son esas segregaciones que tenemos allí de cada una de las capas. Tenemos por acá la capa de dominio, la capa de infraestructura y la capa de aplicación, o como dice por acá, configuration and main module. Vamos a ver un poquito, pues, cuál es la funcionalidad de cada una de estas capas y ya después vamos a adentrarnos en cada uno de los módulos más principales. Entonces, la capa de aplicación que veíamos acá azulita, ¿cierto? Toda esta que está acá externa es la capa de aplicación. Ahí pues básicamente vamos a tener todo el tema de configuración y pues en general todo lo que esté relacionado con el versionamiento, la compilación y ejecución del proyecto. Asimismo, pues vemos que ahí vamos a agregar también todo lo que tenga que ver con tema de pruebas de aceptación. No pruebas unitarias, sino pruebas de aceptación
a nivel de, yo qué sé, puede ser de contrato o puede ser a nivel de reglas de negocio, ¿cierto? Listo, tenemos entonces la capa de infraestructura. Aquí ya como tal, pues se van a implementar y exponer todos los detalles tecnológicos y externos al dominio. Aquí es donde vamos a hacer toda la comunicación con los componentes externos. Entonces allí es donde se van a implementar todas las interfaces que van a estar dispuestas en la capa de negocio para nosotros hacer esa implementación allí de lo que se está esperando, pues que o sea, esperando ese comportamiento en la parte de negocio. Y tenemos finalmente, pues obviamente la capa de dominio, que es donde vamos a encapsular toda esa lógica de negocio. Ahí vamos a definir cuáles van a ser esos objetos más relevantes, eh, todas las entidades, las reglas fundamentales, cómo va a ser el flujo de todo el servicio y pues bueno, esto se enfoca en representar el conocimiento y comportamiento propio del negocio. Aquí la idea es que no metamos absolutamente nada de dependencias técnicas y lo dejemos lo más puro posible. Vamos entonces a hablar de esta partecita que vemos allí en la imagen de dominio, ¿cierto? Entonces vamos a tratar el módulo de entidades, que es el que vemos allí como Model and Ports. Ese Model and Ports, pues es algo que se heredó de la arquitectura hexagonal, que es otra forma de llamar a esta arquitectura. Y pues básicamente aquí se van a colocar todo lo que son esos datos y objetos de valor del negocio, sin que se llegue a un módulo compuesto de estructuras de datos o objetos un poquito sin comportamiento, ¿cierto? La idea obviamente acá es dejar lo más puro posible todas las funciones, todos los objetos, para que no tengamos ningún tipo de efecto secundario de algún detalle tecnológico. Entonces, pues esto viene siendo el núcleo de la arquitectura, ¿cierto? En este módulo no se depende de nadie más que de sí mismo. Em, la forma en cómo se relaciona con su entorno, pues si nos devolvemos a este diagrama, vemos que aquí tenemos una particularidad, ¿cierto? Vemos las flechas y quizás son un poco raras de entender en un principio. ¿Cómo así que todas las flechas apuntan hacia adentro? O sea, no tenemos un flujo de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sino que todo va de afuera hacia adentro. Y es que la idea de todo esto es dejar que el dominio desconozca todas estas implementaciones tecnológicas que tenemos a su alrededor. Sin embargo, y como es de esperarse, toda la parte de la infraestructura y como tal de la aplicación esperan entrar allí a este dominio o vamos a implementar todo lo que se coloque acá en cuanto a reglas de negocio, ¿cierto? A ese flujo. Entonces, importante tener esto claro, ¿cierto? No, en un dominio nunca vamos a tener acceso directo a ningún tipo de componente externo, pero los componentes externos van a tener eh, acceso a todo lo que sea de su parte interna. Entonces yo creo que allí ya quedó clara la parte de entidades. La parte de las entidades, pues vamos a dejar allí estipuladas unas interfaces van a ser como esa analogía de los modelos y puertos, donde vamos a dejar unas interfaces que son las que van a ser implementadas por los driver adapters después. Pero entonces vamos a continuar con los use cases. Los casos de uso pues contienen toda la lógica de la aplicación. Aquí se coordinan todas las interacciones que van a tener las entidades y las partes del sistema. O sea, aquí en esta fase, en este módulo, vamos a definir cómo se va a comportar nuestro servicio, cómo se va a comportar nuestro sistema. Allí es donde van a ir las reglas de vamos a verificar allí, vamos a verificar acá, esto no va, eso es un error. Aquí vamos a colocar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, como veníamos hablando, pues se definen todos esos procesos de negocio y se especifican cómo se van a llevar a cabo las operaciones. Entonces, aquí, en este punto, es donde se garantizan que esas reglas de dominio se aplican correctamente. Esto sigue siendo aún capa de dominio, pero aquí nosotros en el use case, pues vamos a implementar esas interfaces que después van a ser implementadas en los diferentes driver adapters. Continuamos por acá con los entry points o pues los puntos de entrada. Este módulo pues es perteneciente ya a la capa de infraestructura. Aquí se definen y se agrupan pues todos los adaptadores que permitan exponer esa capacidad del sistema.
Es decir, aquí vamos a tener ese punto de acceso que va a permitir que nuestro sistema fluya. Si hacemos una analogía, pues puede ser que aquí van a estar expuestos por medio de una API en un cierto endpoint, o aquí se van a esperar, como se ven en la imagen, pues unas cajas de algún tipo de sistema de mensajería, o se programan algún tipo de acciones con un scheduler. Entonces aquí es donde se van a recibir todo tipo de peticiones y son las que van a iniciar el flujo, ¿cierto? Aquí es donde se van a comenzar todas las operaciones del sistema. Pero entonces este entry point va a ser el llamado a uno de los casos de uso. Entonces, el flujo sería, llega el entry point, la petición, aquí se llaman a estos casos de uso. Esos casos de uso tienen unas interfaces que van a estar implementadas en unos driver adapters, y dentro de todo este flujo se van a ir manejando todo el tema de entidades que ya fueron descritas en la parte del dominio. Eso sería como el flujo completo que va a manejar la parte, eh, todo lo que tenga que ver con ese sistema, ¿cierto? Y pues ya lo que venía mencionando, los driver adapters, que pues esta es la parte de infraestructura que nos va a permitir hacer interacciones con sistemas externos. Aquí es donde vamos ahora sí a hacer todo el tipo de llamados a bases de datos, hacer consumos a otras APIs, vamos a construir mensajes para algún MQ. Entonces, en este módulo pues están la implementación de todas esas interfaces que ya fueron definidas allá en esos gateways. Esos gateways son una forma de llamar a esos intercambios de lo que se espera en la parte de las entidades, y pues aquí pues vamos a otorgar al sistema esa flexibilidad para intercambiarse, ¿cierto? Entre adaptadores. Em, Aquí pues como dice por acá, se encarga de traducir y adaptar los datos al modelo interno. Entonces todo lo que tenga que ver con tema de DTOs, todos esos objetos de transferencia de datos, van a estar en la parte de infraestructura, ya sea en los entry points o en los driver adapters, para poder convertir todas esas lógicas dependientes de algún stack tecnológico a nuestro modelo, que es totalmente aislado de ello, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer ese tipo de conversiones también. Y pues finalmente tenemos este módulo que es el de la aplicación. El módulo de aplicación, que es el módulo más externo. Este módulo pues está encargado de ensamblar todos los módulos, de resolver las dependencias, de declarar y hacer un tipo de pruebas a nivel de proyecto completo. Y es el único lugar donde vamos a tener esa función de inicio, ¿cierto? En el caso de Java, pues el clásico public static void main. Y siendo entonces esta la explicación de los módulos y de cada una de las capas, pues vamos a hablar entonces de Scaffold Bancolombia. Este sería entonces el ejemplo práctico que les traigo para que veamos un poquito cómo serían esos stacks aplicando arquitectura limpia utilizando Java. Por aquí tenemos un enlace, entonces podemos observar por acá el repositorio. Primero les voy a mostrar, este es el repositorio de Scaffold Bancolombia. Para el que tenga la duda, esto es código abierto, esto pues es todo tipo open source. Aquí vamos a finalmente a tener una documentación que nos va a ser de bastante utilidad. Aquí que vamos a resaltar, bueno, primero pues esto, si bien es un plugin de Gradle, pues muchos lo catalogamos como un framework porque nos va a permitir muchas cosas. Es el que nos va a modelar, o como lo hablamos en un comienzo, es el que va a dar toda esa organización o nos va a orquestar todos los componentes de una manera más sencilla. Nosotros ya tenemos un hilo conductor de cómo desarrollar utilizando este plugin. Entonces acá vamos a revisar cada una de sus tareas, cómo funciona y qué relación vamos a tener con la arquitectura limpia, ¿cierto? Como vemos, pues tenemos varios comandos. Aquí vamos a explicar cada uno. Vamos a enfocarnos primero pues, en esta parte del proyecto. Esto nos genera un proyecto que ya vamos a verlo en IntelliJ, que vamos a verlo cómo sería entonces, ya llevada a la realidad, esa parte de arquitectura limpia. Mientras tanto, vamos a empezar por acá iniciando una tarea, ¿cierto? En este caso, vamos a construir una carpeta. Dentro de esa carpeta, lo único que vamos a hacer es generar un archivo build Gradle que tenga esta partecita de acá,
donde se llame al plugin de Clean Architecture Bancolombia, en su respectiva versión, que esta es la última, y apenas se monte, vamos a decirle que la construya. Entonces aquí le damos el nombre que va a tener nuestro proyecto y vamos a explicar pues estos dos puntos. Entonces, mientras tanto, vamos a construir por acá en el escritorio, vamos a construir un proyecto de Clean Architecture. Entonces, vamos a pegarlo acá tal cual como lo veíamos allá, usando PowerShell. Vamos a darle Enter. Esto nos va a generar primero una carpeta. Ay, pues es la de Linux. Vamos ahora sí, entonces a hacerlo por acá en el escritorio. Ahora sí. Utilizando Bash. Entonces, vamos a hacer la creación de la carpeta. Se van a... Vamos a verlo por acá en el escritorio. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Pues esos comandos. Como les estaba diciendo, pues se crea la carpeta. eh, Cuando se cree la carpeta, dentro de esa carpeta, pues se va a crear un archivo Build Gradle. Dentro de ese archivo Build Gradle, pues va a ir todo este contenido. Aquí dice que fail. Vamos a entonces hacerlo manualmente. Vamos a hacerlo por acá con una carpetica. Vamos a decir que esta nueva carpeta va a tener un archivo, ¿cierto? Entonces, este archivo vamos a crearlo por aquí desde cero. Pongámoslo por acá así. Va a ser build eh, de tipo Gradle. Entonces, con este archivo build Gradle, vamos a abrirlo, puede ser con este, por acá. En este archivo build Gradle vamos a copiar lo que veíamos en un comienzo, que son esta declaración de plugins. Entonces guardamos, una vez tenemos esto guardado, podemos por aquí abrir una terminal. Esperemos a que esto se ejecute. Bueno, abrámosla por acá. Listo, entonces vamos a irnos a el escritorio. Por acá esto no sé si se está viendo, ahora sí. Tenemos entonces esta nueva carpeta. Aquí tenemos el archivo Build Gradle. Y lo que vamos a hacer con, pues ya estando parados acá, sería ejecutar el siguiente comando, que es Clean Architecture, Scaffold Bancolombia. Vamos a incluso hacer estos de acá. Mientras esto ejecuta, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento todo claro. Listo, Andrés. Listo, Cristian. Excelente. Bien. Eso pues es un poquito demorado porque va a empezar a bajar todo tipo de dependencias, va a empezar a estructurar un proyecto, se va a empezar a ejecutar. Pero lo importante de esta ejecución y lo que yo les quiero mostrar es ver cómo la arquitectura limpia se puede ya implementar en un caso de la vida real, cómo podemos empezar a trabajar o incluso cómo podemos empezar a usar esta herramienta de código abierto. Vemos que aquí ya se terminó de ejecutar, ahora sí tenemos una construcción satisfactoria. Por aquí yo construí esto, bueno, pues es una abreviación, pero como les venía explicando, eso sería un entry point, o sea, un punto de entrada. Se generó un punto de entrada de tipo Webflux, que en este caso sería un REST point, un REST API, ¿cierto? Entonces vamos a abrir IntelliJ. Vamos a abrir ese proyecto que se acaba de generar.
Vamos a abrirlo por acá, vamos a abrirlo. Está en, vamos a poner esto por acá para que se vea. Lo tenemos en el escritorio. Tenemos... Mm, no lo veo. ¿Dónde está esto? Una carpeta. Ah, claro. Bueno, entonces vamos a ver si por aquí lo podemos abrir. Mientras tanto, vemos que en esta carpeta ya se generó todo el proyecto. Vamos a tener las capas divididas en carpetas. En este caso, la capa de infraestructura la tenemos por acá declarada, la capa de dominio y la capa de aplicación. El resto de archivos son la configuración ya del tema de versionamiento, de cómo va a funcionar la aplicación y demás. Mientras tanto, veamos si lo podemos arrastrar por acá. Vamos a confiar en esto. Y listo. Por acá ya se empezó a abrir el proyecto. Y vamos a mirar unas cositas importantes. Lo primero es que nosotros al momento de generar este proyecto, pues ya tenemos un punto de entrada, un entry point. Como vemos acá en la parte de infraestructura, pues se dividen en carpetas todo lo que son los módulos más relevantes. Entonces, todo lo que son los drive-in adapters, eso como ya lo habíamos dicho, son todos los puntos de acceso hacia componentes externos, todo lo que tenga que ver con llamados a otras API, consumos de bases de datos. Aquí en el entry point, por dónde van a entrar entonces todas las peticiones a nuestro servicio. Y finalmente, pues por acá tenemos lo que es la parte de dominio y la de aplicaciones. Entonces, en la parte de dominio tenemos por acá el modelo, o sea, aquí vamos a colocar todo lo que son entidades y tenemos por acá el flujo, que son los casos de uso. Entonces, acá es donde vamos a colocar todas las reglas a nivel de negocio. En la parte de aplicaciones, pues aquí ya vamos a tener todos los proyectos, todos los archivos que se van a usar a lo largo de todos los componentes, pero su versionamiento se va a llevar a cabo acá, en esta parte de Build Gradle. Entonces, acá vamos a colocar todas esa cuestión de versionamientos, cuáles van a ser esas librerías que vamos a utilizar, el tema de pruebas y demás. Entonces, si hacemos el repasito, vamos a por acá, si hacemos ese repasito, teníamos por acá este modelo. Está por acá. Entonces, este modelo aplicado de la arquitectura limpia que tenemos en Bancolombia, pues básicamente va a funcionar de la siguiente manera, como se los venía comentando en un comienzo. En un entry point, entonces por aquí tenemos ya el entry point hecho, ya sea, por ejemplo, acá en esta ruta, ¿cierto? Si vamos a acceder a esta ruta, nos va a gestionar por acá este listen use case. Aquí, pues, este es el que va a hacer las llamadas a los casos de uso. Por aquí esto está comentado, ¿cierto? Aquí se van a hacer todos esos llamados a esos casos de uso. Así que si nos vamos aquí a los casos de uso, pues por acá nosotros vamos a generar un caso de uso que va a llamar a las interfaces que tengamos nosotros definidas acá en el modelo. Esas interfaces van a ser aquí implementadas en los driver adapters. Entonces aquí es donde vamos a hacer todas esas implementaciones tecnológicas que fueron estipuladas aquí a nivel de regla de negocio en nuestra capa de dominio. Y pues finalmente, este caso de uso nos va a volver la respuesta de todo ese flujo que ya se hizo y se va a responder. Ese es un caso muy básico de HTTP, pero podemos hacer esto mismo con algún tipo de MQ, con scheduler y demás. Entonces tenemos varias cositas.
¿Qué tenemos disponible en cada uno de estos módulos, ¿cierto? Estas carpetas principales. Primero, aquí tenemos el comando que nos va a generar el modelo. Entonces, digamos que vamos a generar una jardinería. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, a nivel de negocio, la planta. Entonces, vamos a generar un modelo para la planta. Eso se va a generar automáticamente. Nos va a generar un gateway, qué es lo que espera recibir, qué es lo que espera responder en esta interfaz. Aquí vamos a declarar cuáles van a ser esos datos que van a componer a ese modelo. Cuando ya tengamos esto hecho, vamos entonces a generar un caso de uso. ¿Cuál va a ser el nombre que le vamos a dar a ese caso de uso? Normalmente estamos usando este tipo de infraestructuras para microservicios. Entonces, aquí normalmente pues iría el nombre de ese microservicio que se está cumpliendo. Vamos entonces a los entry points. Aquí vemos cuáles son todas esas posibles formas de recibir peticiones, ¿cierto? Por aquí tenemos Webflux, que fue la que usamos, que nos declara una API REST con un router que espera cierto endpoint. Tenemos también por aquí un consumidor de Kafka, tenemos un GraphQL, podemos hacer nuestro propio. Aquí tenemos una DMQ, y pues aquí pues están todos los nombrecitos que podemos ir intercambiando acá para hacer la generación dentro del proyecto. Ya como Driven Adapters tenemos entonces pues aquí los dos comandos y todo lo que tenga que ver con algún tipo de consumo de algún servicio externo. Pues aquí por hacer el resumen, pues podemos hacer alguno que no esté aquí enlistado, puede ser cualquiera, con algo genérico, algo de algún bus, puede ser de alguno de estos. Tenemos un bin stash, tenemos un proveedor de identidad, una conexión de bases de datos Dynamo, una JPA para algún tipo de base de datos SQL, tenemos un servicio de llaves, otro para no SQL como Mongo, tenemos uno para Postgres, MQ, Redis, en caso de que queramos algún tipo de bases no SQL como Redis, REST Consumer para hacer llamados a APIs externas o internas dentro de nuestro entorno tecnológico, y así, ¿cierto? Tenemos muchas posibilidades a un simple comando para poder generar ese archivo de configuración. Eso es de bastante utilidad, ¿cierto? También por aquí uno que no está allí en el diagrama, pero que sí es importante, que sería nuestro helper. A algunos, eso también iría en la parte de infraestructura, como vemos acá, para pues, si tenemos que tener algún tipo de utilidad, archivo útil, métodos o algo por el estilo, podemos implementarlos utilizando un ayudador que no nos va a afectar los demás módulos. Esto procurando esa independencia de las capas que hablábamos en un comienzo. Como tal, pues ya podemos generar distintos tipos de pipelines, como pueden ser estos de acá para hacer los respectivos despliegues. Generar pruebas, esto nos va a generar un modelo de pruebas para que nosotros cumplamos con todos esos contratos o todos esos requisitos que se definen en un comienzo. Te podemos empezar a configurar también con ese comando el tema de las pruebas de performance, ver cómo se está comportando nuestro servicio, por ejemplo, con una herramienta como JMeter para ver, pues, ver cómo fluctúan esas peticiones, qué está respondiendo, hacer pruebas de estrés, demás. Tenemos un comando de bastante utilidad para verificar que no hayamos roto algún tipo de regla de arquitectura limpia, ¿cierto? Que, por ejemplo, dentro del dominio no hayamos hecho un llamado a algún componente externo de la infraestructura, de la parte de la aplicación, eh, o que estemos haciendo malos nombramientos de los modelos, de los use cases. Entonces, esto va a ser muy útil en ese sentido. Podemos aquí también borrar los modelos o actualizar todo el árbol de dependencias de nuestro proyecto de manera automática. Pues aquí tenemos esta documentación para el que la quiera leer, para el que quiera probar la aplicación. Por temas de pronto no extendernos mucho, pues digamos que no vamos a hacer un ejemplo mucho más específico, pero en grandes rasgos, esta sería la implementación práctica de arquitectura limpia que tenemos nosotros por acá en Bancolombia para el tema de Java. Por aquí tenemos otro tipo de herramientas que son un poquito más avanzadas y que pues, sería bueno revisarlas en caso de que estemos trabajando ya con la herramienta.
Pero bueno, mientras tanto, muchachos, eso sería lo que es la parte de scaffolding. No sé entonces si tienen preguntas. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? Por aquí veo que Andrés tiene la mano levantada. Sí, tenía una duda parce ahí con la parte del entry point. Digamos, cuando yo expongo mi servicio por REST y ahí me envían una petición por medio de JSON, lo que normalmente hacemos es coger y armar un DTO dentro del entry point, dentro del Reactive Web, pues el web que mostrabas, y serializar ese objeto de JSON a Java, luego transformarlo a los que espera el modelo y ahí sí lo enviamos a los adaptadores. Tenía la duda de si pues eso sí era correcto o, o en ese sentido cómo se manejan los objetos de entrada y salida. Vale, claro que sí. Vamos a volver aquí al código, pues para explicarte un poquito la cosa. Normalmente cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de validaciones para los objetos o vamos a implementar librerías, por ejemplo, Jakarta Validation o algo que Sí, tenga que ver con ese estilo, pues nosotros estamos implementando detalles tecnológicos. sí. Por ende, no podemos hacer uso del dominio. O sea que se entra la necesidad de crear un DTO. O sea, eso es totalmente válido y sería, digamos que, lo ideal. Entonces, crearíamos nosotros por acá un paquete, puede ser DTO, y allí vamos a hacer esa creación de los objetos a nivel tecnológico, o sea, con todas esas librerías ya implementadas. Ya entonces, cuando queramos hacer el paso hacia otra capa u otro flujo, lo ideal obviamente sería seguir trabajando con el dominio que nosotros definimos anteriormente, ¿cierto? Todo lo Sí. que está exento de partes tecnológicas. Así que si ya hicimos las validaciones y esto ya no nos es de utilidad, pues hacemos la conversión de esos DTO al dominio. En caso de que no necesitemos hacer eso, ¿cierto? O sea, si no tenemos esa necesidad de implementar alguna librería para nuestros objetos, está incluso esa posibilidad de incluso desde aquí de estas capas, pues seguir trabajando con las que definimos en nuestro modelo. Ok, parce, y para allá iba, digamos, si yo construyo mi objeto de entrada para serializarlo, ¿cierto? Pues le hago las validaciones de Jakarta, etcétera, etcétera. Y ese mismo objeto es el que yo tengo definido en mi dominio. Sí necesito, digamos, transformarlo al que se espera ya antes de enviarlo a los adaptadores. Sí, sí, claro que Pues, sí. oh, Claro, porque las otras capas, vamos a volvernos al diagramita, lo importante es, como decíamos en un comienzo, independizar todos los módulos y todas las capas. ok, Así que si vamos a trabajar con un DTO en el entry point, ese DTO pues no debería ser trabajado en un driven adapter o en el caso de uso. Pese a que tenga la misma información, el hecho de que ese objeto dependa de una librería externa lo hace, pues, o sea, nos restringe a usarlo en otro tipo de clases. Entonces ahí lo ideal sería hacer esa conversión, pese a que tenga los mismos datos, a nuestro modelo, al del dominio. antes de entrar en el actuar, entonces. Listo. Ujú. ¿Listo? Gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, listo. Parece ser que entonces no tenemos dudas. Eso es un tema que, si bien es algo muy conceptual, pues es algo que sí tenemos que tener muy presente allí en esa partecita del desarrollo. ¿Podrías explicar, por favor, un poquito cómo es la comunicación entre los dominios? Listo. Em, Nosotros acá en el caso de uso, vamos acá al caso de uso. Nosotros aquí en la parte de modelo vamos a definir pues cómo van a ser nuestros dominios. Vamos a hacerlo un poquito más práctico ya que estamos. Entonces vamos a generar un modelo, ¿cierto? Vamos a generar un modelo, vamos a ponerlo por acá. Listo, entonces como estamos diciendo ahora, vamos a generar una planta, por ejemplo. Tenemos una planta. Entonces, esto nos va a generar un modelo acá de planta
y asimismo nos va a generar una carpeta que se llama gateways, ¿cierto? Que ahí va a ser las interfaces. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico. Aquí vemos que se nos acaba de generar una planta. Entonces digamos que la planta tiene por ejemplo, mm, pues digamos un nombre o tiene un tipo, listo, vamos a dejarlo así. Entonces, digamos que yo voy a guardar una planta, ¿cierto? Miremos que por aquí ya está creando todo. Em, Como estamos manejando lo que es programación reactiva, pues vamos a hacer uso de la biblioteca de Reactor. Entonces, normalmente aquí hacemos uso de mono y vamos a devolver una planta cuando vayamos a guardarla. Pero entonces, digamos que lo que nos llega de la petición es el nombre y el tipo. Listo. Esto de acá es una interfaz que va a ser implementada en algún driver adapter. Puede que haya alguna conexión a una base de datos que nosotros vamos a enviarle esto y que después de haberla guardado o haber hecho algún tipo de transacción nos devuelva la planta. Este método como tal es implementado en el use case. Entonces, en el use case es que van a estar interactuando todos nuestros dominios, ¿cierto? Porque ahí es donde van a estar fluctuando todas las reglas de negocio y demás. Entonces vamos a generar, por ejemplo, un use case. Entonces vamos a generar aquí un use case que sea, mm, mm, bueno, vamos a colocar use case. No, bueno, el use case se genera automáticamente, entonces vamos a colocar acá jardín. Entonces, si tenemos por acá un caso de uso del jardín, lo que hacemos nosotros por acá es implementar ya esos repositorios que nosotros creamos anteriormente, ¿cierto? Vamos a implementarlo, vamos a importar todo esto, el mono también. Entonces, digamos que aquí como tal, pues es algo muy básico, ¿cierto? Dice guardar planta, pero digamos que en vez de guardar plantas sea coleccionar plantas o generar un jardín o algo por el estilo. Entonces, este llamado se tiene que hacer varias veces con otras plantas y demás, o tenemos que validar que, por ejemplo, la planta no se haya creado anteriormente. Entonces, aquí tendríamos desde este repositorio que verificar primero si ya fue creado o no. eh, si fue creado, pues sacar un error. En caso de que no, pues hacer este llamado. Aquí entonces vamos a hacer todo lo que es la regla como tal de negocio. Entonces, en síntesis, este use case no solo define las reglas de negocio, sino que define cuál va a ser la comunicación o cómo van a interactuar todos esos modelos de dominio que nosotros hayamos modelado en nuestra capa acá, ¿cierto? En este módulo. Entonces, pues no sé si con eso te queda un poquito más clara la pregunta, Javi. Bueno, eso muchachos. El caso de uso si necesita interactuar con otro repositorio que pertenece a otro caso de uso, llama al caso de uso o al repositorio. Normalmente cuando nosotros desarrollamos un microservicio, digamos que lo normal es tener un solo caso de uso, ¿cierto? Cuando tenemos un solo caso de uso, pues lo ideal sería pues llamar a todos esos interfaces, a todos esos repositorios en ese caso de uso, ¿cierto? En caso de que tengamos pues varios casos de uso, pues no habría ningún problema en llamar a los repositorios, ¿cierto? Lo ideal sería llamar a los repositorios, no a los casos de uso. Dale, listo, con mucho gusto, Javi. Mm. Listo, por aquí tenemos otra pregunta. Si necesito que un driver adapter haga uso de otro,
¿Se debería crear un gateway para usarlo o importo el driver adapter directamente? Listo. Aquí digamos que lo normal sería que todos estos driver adapters estén independientes, ¿cierto? Que no interactúen el uno con el otro. Por eso entonces es que tenemos que hacer aquí tenemos que hacer un buen modelado de los casos de uso para hacer los distintos llamados a cada uno de los driver adapters, ¿cierto? O sea, cuando hacemos, por ejemplo, un llamado como este, pues estamos haciendo un llamado a un driver adapter y pues estos llamados deberían ser de forma individual acá en la parte del use case. Mm, bueno, pues entonces, claro, podemos implementar otros módulos. Digamos que lo más normal sería traer, por ejemplo, algunos módulos como puede ser de login, por ejemplo, unos como el Policy Manager, el PEC, tenemos, o sea, son unos proyectos que nos van a suplir unos servicios que sí pueden ser llamados en otras dependencias, como tú me estabas diciendo ahí, pero si estamos haciendo, o sea, estamos haciendo aquí esta analogía de que son complemento a lo que está haciendo ese driver adapter. Si son funcionalidades aparte que se tienen que mezclar, digamos que lo ideal sería simplemente declararlo en el use case, ¿cierto? O sea, no deberían de mezclarse. Pues yo ahí te puedo complementar esa parte, y es que, por ejemplo, pues en integración, cuando se usa el SPR en otros componentes, nosotros en el equipo estuvimos validando ese dato con ingeniería y con Mauro, y por ejemplo, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, teníamos un caso específico donde un driven after necesita sí o sí uso de SPR. Entonces, por ejemplo, implementar eso varias veces en use case era como, pues como repetitivo, tener que llamar a ese driven after y después al SPR. Entonces nosotros, por ejemplo, para ese escenario, validamos dos formas. La que tú dices, implementando de use case los dos escenarios, pero también validamos que se puede hacer de la otra manera. Vamos por ejemplo, dentro de ese drive actor, yo podría llamar el del SPR. Pues ahí uno se evita como de pronto implementar el gateway, tema pues que no tiene que hacer inversión de dependencia en general el use case, pero pues sí son escenarios como muy específicos. Pero es posible. Claro que sí, sí, sí. Ahí pues para explicar un poquito mejor lo que acaba de decir Juan Pablo, si nos devolvemos a este diagrama de acá, vámonos por acá. Tu. A ver, vamos a ir al diagrama. Tengamos en cuenta algo, ¿cierto? Estamos en una misma capa, ¿cierto? Estamos en la capa de infraestructura. Al estar en la misma capa, pues o sea, sería lo lógico pensar que los driven adapters pues se ven el uno con el otro. O sea que, digamos que en ese tipo de casos, cuando estamos implementando tecnologías que son complemento para nuestro flujo, lo ideal sí sería implementar ese driven adapter directamente en el otro, haciendo, por ejemplo, una implementación del proyecto en el build Gradle, como mencionaba Michael. Entonces, claro, sí, para ese tipo de bibliotecas que son más complemento al flujo, digamos que sí es ideal hacer esa implementación, porque ya hacer eso manualmente, como tú decías, en el use case, se vuelve un poquito extenso e incluso tedioso. Em, Así que sí, digamos que ahí en ese caso sí sería bueno implementar ese proyecto en el build Gradle, porque son driven adapters complemento que nos van a brindar otro tipo de utilidades para nuestro flujo. Dime, Juan. Dime, Juanma. Hola Juan, una pregunta, ¿uno dónde ubicaría lo que son los DTOs que se van para, que son los que pasan los datos entre las capas de la arquitectura limpia, Vale, vista en forma de código? dale, sí. Los driven adapters, perdón, los DTO irían en cada uno de los módulos que se creen en los todos de acá. Por ejemplo, digamos, si yo creo un Reactive Web como este, eh, todo lo que yo, todo lo que me entre y me salga con implementaciones externas va en un DTO. Si yo, digamos, tengo un driven adapter de REST Consumer, ¿cierto? Y voy a enviar peticiones y recibir peticiones de unos objetos,
ese DTO iría ahí dentro del módulo, ¿cierto? Ujú. Digamos que el módulo sería algo así, que se identifican con este puntico, con esta cajita azulita. Entonces, Sí. ahí adentro de nuestro código como tal, ya acá dentro de la biblioteca, pues creamos una carpetica de DTO. Entonces, Ujú. eso sería en el propio módulo que estamos implementando, Sí. ¿sí? O lo hacemos más práctico. Sí, de pronto sí más práctico. Dale, de una. Entonces, vamos a implementar por acá, digamos, un REST consumer, ¿cierto? O sea, vamos a hacer consumos a una API por ahí. Entonces tenemos Gradle, generar, en este caso es un driven adapter de tipo REST consumer. Entonces, si vemos por acá, en esta partecita de driven adapters, se nos va a crear un módulo de REST consumer y pues se va ahí a implementar. Entonces tenemos ya esa estructura. Mira por ejemplo lo que tú me preguntas. Yo voy a hacer una petición eh, hacia, yo qué sé, hacia un endpoint, y voy a enviar, o sea, voy a tener un objeto de request y un objeto de response. Digamos que aquí solo son dos datos y se dejan acá, pero digamos que lo ideal sería, dentro de este módulo que estamos gestionando, hacer un DTO. Ujú. Ya entonces si tenemos muchos objetos, pues ya digamos que tenemos el DTO para usuarios o tenemos el DTO para, en este caso como hablamos ahorita, puede ser el DTO de las plantas. Y ya entonces esos dos de request y response, que eso es lo que yo espero, pues lo coloco en el respectivo, acá, ¿cierto? En su respectivo DTO. Ujú. Sí. Entonces, eso es en el caso del REST consumer, por ejemplo, pero aplica para todos, o como veíamos acá en el entry point. Yo coloco, digamos, un DTO acá que se llame plan request DTO. Entonces, aquí yo sé que me van a llegar el nombre y el tipo, como decíamos ahorita, pero entonces aquí yo tengo ya otro tipo de aquí yo puedo meter validaciones y demás, entonces eso ya me genera una dependencia, ¿cierto? Entonces por eso Ujú. la necesidad de hacer el DTO. Pero como tal, como lo estamos manejando solo dentro de este módulo, pues iría ahí, ¿cierto? En esta carpetica creamos el DTO con su respectivo objeto de entrada o de salida si corresponde. Ok, sí. ¿Y cómo recibiría los casos de uso SDTU? Ah, bueno, claro. Entonces la cosa ahí es que nosotros, antes de hacer un llamado al caso de uso, tenemos que hacer esa conversión a el objeto que tenemos en nuestro modelo, ¿cierto? Si Ujú. nosotros tenemos una planta, digamos que aquí está lo más básico, ¿cierto? No tiene nada de implementaciones tecnológicas. Si tenemos esta planta con la misma información que la planta de respuesta de acá, por ejemplo, que nos llega de, por ejemplo, haber consumido una API que nos crea una planta, Ujú. entonces, digamos que acá, antes de yo continuar o antes de enviarlo a otro flujo y demás, pues yo lo que hago sería convertir ese DTO a este modelo, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, antes de continuar o antes de devolver algún tipo de respuesta, pasar el DTO al objeto de modelo. Ujú. Se lo pasa uno en el llamado del caso de uso. No solo en el caso de uso, sino generalmente las respuestas. Vamos Ok. a mirar acá. Digamos, aquí creamos un REST consumer, míralo acá. Entonces, como esto es un driven adapter, mira que aquí es donde vamos a implementar ese gateway, ¿cierto? Ujú. Sí. Vamos a implementar ¿cómo le colocamos ahorita? Plan repository. Mira, entonces primero nos va a decir que, bueno, falta que lo implementes. Entonces aquí nosotros vamos a implementarlo. Y mira ¿qué espera como respuesta? Una, Una, una planta. Pero ujú. entonces, si hacemos el llamado, digamos que eso nos va a devolver una planta de respuesta de TO. Entonces, antes, como estamos manejando flujos reactivos, antes de enviar la respuesta de esa planta de TO, pues vamos a hacer la conversión. Puede ser incluso por acá un método, por ejemplo aquí, método
para cambiar de DTO a modelo, ¿cierto? Entonces aquí se llamaría ese método antes de devolver la respuesta y ya estaríamos trabajando de nuevo con objetos del dominio. Ok, sí, Exacto, entonces eso es lo que pues, haríamos en cada uno de los driver adapters o entry points antes de continuar con el flujo, ¿cierto? sí. Exacto, entonces ahí pues ya vamos a, mira que, o sea, la idea de esto, ¿cierto? Como decíamos en un comienzo, la idea de nosotros crear estos repositorios es definir el comportamiento que va a tener nuestro sistema. Entonces, yo no sé cuál va a ser la implementación. Yo voy a guardar la planta, no sé cómo la voy a guardar. No voy a decir guardar planta en Redis ni algo por el estilo. O sea, yo voy a dejar esto aquí lo más puro posible. Ujú, Pero cuando yo lo vaya a implementar, sea como sea esa tecnología, es pues el hecho de yo dejarlo aquí en una interfaz, pues ya me está declarando cuál va a ser el comportamiento de ese método. Entonces yo ya sé que si le envío esto, me va a responder esto. Entonces yo ya espero una planta, entonces ahí yo ya le estoy marcando esa obligación de que me devuelva un objeto de tipo de dominio, ¿cierto? ujú, sí. Entonces, cuando tú implementes los driven adapters, te vas a dar cuenta de que tampoco vas a tener esa posibilidad de devolver un DTO, sino que el propio método te va a decir, mira, es que tienes que devolver es esto. Ok, sí. Ujú. No siempre sería como necesario manejar un DTO. Sí sería necesario siempre y cuando pues allí agregues librerías externas, ¿cierto? Lombok no cuenta. Ok, sí, listo, sí. Ujú. Listo, Dale, gracias, Juan. dale, con gusto. Santi. Sí, era como para hacer ahí un punto, y es que, por ejemplo, ahí, como tú dices, ahí ya devolvería un modelo, que es como tal la planta. Pero como en caso tal de que requiramos que eso vaya para afuera en un JSON, pues normalmente lo que hacemos también es hacer otro mapeo en el handler como tal para no volver como tal modelo, sino que ya se vuelve es un DTO de salida, según lo defina el analista SOA o según sea como el requerimiento, ¿sí? Entonces, claro, entonces como para tener en cuenta que puede que se haga el mapeo a la hora de acoplar ahí en esa implementación, y eso pues devuelve un modelo, pero a la hora de expulsarlo, ya digámoslo así, de salida en el código de respuesta y demás, pues se tendría que hacer, o pues la idea es hacer otro mapeo para no volver el modelo limpio. No sé si de pronto sea full obligatorio, y entonces es como mi pregunta, o si es correcta la apreciación ahí. No sé si me hice Eh, entender. sí, yo te entendí. Digamos que cuando a ti te entregan un contrato, pues ahí están declaradas todas las respuestas que esperan pues, obtener las peticiones del servicio. Usted se pone a mirar y hay unas cosas que, claro, o sea, si yo trabajo el modelo puro, eso yo no lo puedo conseguir como respuesta. Y pues claro, pues tiene mucha lógica, porque el que está dando la respuesta no es el modelo, el que está dando la respuesta sería entonces el driver adapter de REST, ¿cierto? Mira que por acá, cuando estamos en esa partecita, vamos a volver una respuesta. Pero entonces esa respuesta la tenemos que mapear a un dato de salida, como tú decías. Entonces, claro, después yo me voy por acá donde está este archivo. Mira, entonces, por ejemplo, si bien yo pude haber recibido un DTO, pues yo también puedo responder con un DTO. Entonces, aquí yo, ese dato que me llegó del use case de modelo, pues yo lo voy a mapear y lo voy a responder como un DTO que ya incluya esos valores que están ahí declarados en el contrato. Entonces, digamos que vamos a trabajar el modelo, o sea, todos esos objetos de modelo para comunicarnos entre capas, pero como tal no significa que la entrada y salida tenga que ser de modelos, sino que simplemente es como la regla de comunicación entre capas que se manejen esos del domain. Exacto, sí, sí, era como más como para hacer la labor del compañero, que pues cuando llega la petición se mapea un DTO, ¿sí? Y posteriormente se envía como modelo. Pero después cuando se usa el use case y se devuelve un modelo, hay que volverlo a mapear un DTO de salida según corresponda, porque
En la normalidad, pues es muy raro que el modelo se ajuste a lo que realmente se quiere de salida. Entonces tocará hacer la última transformación de salida y listo. Exactamente. Gracias, Santi, por la apreciación. En ese caso, perdón, el contenido del modelo, ¿qué sería? ¿El data? Pues que agrupa Eh, las internas, porque digamos, o sea, si yo transformo el DTO para darle salida con la estructura que espera, está definida, ¿cierto? Pero lo que entiendo es que ese modelo entonces no necesariamente tiene que venir con toda esa estructura, sino con las entidades pues que se necesitan, o cómo sería ahí. sí, digamos que un caso común es tenemos que responder un data y dentro de ese data tenemos un objeto como tal, ¿cierto? Em, no significa que nuestro modelo tengamos que crear un data, Ujú. sino que la idea sería que nuestro modelo, pues gestionemos sobre todo esas entidades que son importantes. Ya entonces en la respuesta, antes de devolverla, creamos un objeto de TO, puede ser de TO response, ¿cierto? Y ahí vamos a crear un objeto data que contenga a ese objeto de, pues que queremos que se incluya allí. Pero entonces, Pero, dime. disculpa, ahí dependería como del escenario, ¿no? Porque digamos, no muchas veces, o sea, hay veces, hay momentos en los que el data contiene, no sé, un customer, y customer ya contiene todo lo necesario, ¿cierto? Pero pues he visto, digamos, escenarios donde el data contiene, no sé, un customer y aparte otro tipo de dato con un, no sé, un query type, un string o algo así, ¿cierto? Que está también dentro de lo que compone el data. En ese escenario, en el modelo sí habría que agregar el data, ¿no? Sí, siempre y cuando forme parte de la lógica de negocio, pues se incluye en el modelo, ¿cierto? Pero si son datos un poquito más tecnológicos, como yo que sé, un Mesas ID, un Consumer ID, pues no tiene sentido, por ejemplo, meterlo ahí en el modelo. O si son simplemente datos que complementan la información del modelo, pues los vamos a dejar allí para el DTO de salida, ¿cierto? Por ejemplo, datos de paginación. Si, por ejemplo, los datos de paginación irían afuera, no estarían incluidos allí en el modelo. Ok, listo. Ujú, Yes. ¿vale? Bueno, pues siempre y cuando no sea una regla, ¿cierto? Si es una regla de negocio que yo tenga que devolver 5, pues por ejemplo, puede que en el use case yo, o en el repository, por ejemplo, digamos acá, en este gateway que es donde se hacen esas transformaciones, yo le diga, bueno, pero yo necesito que me devuelva integer, por ejemplo acá, integer, que me devuelvas eh, número de páginas, yo qué sé. Ok, Entonces, si yo agrego esto, pues esta es una regla de negocio. Entonces, como tal, pues ya tendría que incluirlo en el modelo. O sea, ya, pero en esta partecita, ¿no? No significa que aquí tenga que agregar número de páginas en la planta, sino que acá en esta partecita que es donde hacemos los intercambios, o sea, estas reglas donde se describe qué es lo que yo voy a enviar y qué es lo que voy a recibir, pues ahí sí sería esa inclusión. según como lo interpreto, lo que modelamos es únicamente lo que interactúe propio al negocio, ¿no? Ujú, Ok. así es. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo más puntual de arquitectura limpia? Listo. Yo diría entonces que ya pues cerramos ese espacito de preguntas. Sería interesante de pronto ya hacer una Tech Talk o algo más relacionado con algo más de detalles tecnológicos, ¿cierto? Hacer un proyecto, de ejemplo, en Scaffold, mirar ese tema de cómo funcionarían allí esos flujos y demás para resolver todo ese tipo de dudas. Pero por el momento, para esta parte más conceptual de arquitectura limpia, diría que ya dimos por finalizada esta sesión. Les agradezco a todos pues por estar aquí y por la atención prestada. eh, y pues nada, muchas gracias allí por el espacio.
Muchas gracias a ti, Juan. Dale, con gusto. Gracias. Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Gracias. Luego.